Cuando pensamos en cambiar el sistema operativo a nuestro Steam Deck, lo que pensamos normalmente es ponerle un sistema operativo Windows, ¿no? Para poder tener Game Pass, para poder tener online, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida de que existen otros sistemas operativos alternativos al propio SteamOS, los cuales pueden tener una serie de características bastante diferentes. Seguramente el sistema operativo que estás viendo ahora mismo en pantalla, CatchyOS, muchos de vosotros ya lo conoceréis. Y en este vídeo yo lo que vengo a intentar responder es, ¿de verdad ofrece bastante más rendimiento o bastante más potencia que el propio SteamOS? Y también una pregunta que creo que es igual o más importante: ¿merece la pena cambiarlo o podemos llegar a arrepentirnos de quedarnos con CatchyOS frente a un SteamOS? En fin, voy a intentar responder a todas estas preguntas en este vídeo. Pero antes de comenzar quiero enseñarte a mi patrocinador de este vídeo, y es que seguramente habrás querido montarte un PC o has querido activar la licencia de Windows para tu Steam Deck y te has encontrado con el precio este, que es una verdadera locura. Por eso te recomiendo a mi patrocinador GBG Mall, una tienda online de claves de software, de programas y sistemas operativos. Aquí, por ejemplo, puedes comprar Windows 11 Pro a un precio realmente barato, pero encima con el descuento exclusivo que tenemos en el canal con el código en pantalla, puedes hacerte con él mucho más barato durante las ofertas de Año Nuevo. Por supuesto, el proceso para activarlo en tu Steam Deck es exactamente igual que en un PC convencional, por lo que una vez tengas Windows lo activas y ya podrás usarlo al 100%. Además, en GBG Mall puedes comprar Office a precio brutal con este descuento, así que aprovecha. Muchísimas gracias a GBG Mall por patrocinarme y recuerda aprovechar todos estos descuentos durante las ofertas de Año Nuevo con el código que tienes en pantalla y así apoyarme a seguir creando contenido. Antes de ponernos con los test de comparativas, de rendimiento, que creo que muchos de vosotros sí que os parecerá interesante, la pregunta es, bueno, Rafa, ¿por qué supuestamente este sistema operativo debería de desbloquear o de sacarle más rendimiento a nuestra Steam Deck de lo que nos puede ofrecer la propia Valve? ¿No es Valve la que está haciendo un sistema operativo precisamente para juegos, para su propio hardware, que debería de estar bastante más avanzado? Pues sí y no, me explico. Vamos a ver, la gracia, entre otras muchas, yo no soy ingeniero de hardware, yo no soy ingeniero de software, así que los que sepáis un poco más lo podéis poner en comentarios, pero una de las bazas o una de las gracias que tiene este sistema operativo, CatchyOS, es que en esencia tú lo que estás teniendo es lo último de lo último, la vanguardia. Vamos a ver, las diferentes distribuciones de Linux, cuando tú te las instalas, pues cada una van recibiendo las actualizaciones del kernel, las actualizaciones de los drivers, las actualizaciones de tal, de cual, pues bueno, van recibiendo esas actualizaciones y cada uno de los equipos de esas distribuciones, por ejemplo en el caso de SteamOS sería Valve, pues se dedican a adaptarla a su propio software, ¿no? Es decir, pues a lo mejor van por el kernel 6.14, pues bueno, ellos ahora mismo pues estarán intentando ver si merece la pena adaptar ese kernel a Steam Deck o directamente pasan al siguiente o en algún momento solo adaptan ciertas cosas, etcétera. Eso es decisión de cada una de las personas o de cada una de las empresas que mantienen diferentes distribuciones. Uno de los principales elementos por los que se diferencia CatchyOS, entre otros muchos, pero bueno, nos vamos a quedar con ese elemento porque es el más interesante para nosotros, es que están actualizando al toque. Es decir, sale la 6.14 del kernel, sale la tal del driver Mesa, sale la tal, y ellos prácticamente al instante lo están implementando dentro de su software, dentro de su sistema operativo, lo cual hace que algunas veces, como por ejemplo ahora, estén bastante por delante de lo que está ofreciendo SteamOS y por lo tanto puedan darte mejoras de rendimiento que son bastante significativas en algunos casos y que, bueno, puede hacer llevar a pensar a la gente que vas a estar siempre muy por encima en esas distribuciones como pueden ser CatchyOS, lo cual es cierto, pero por supuesto tiene muchísimos matices y pasaremos a hablarlo ahora mismo dentro del vídeo. Pero lo primero, vamos a hacer lo típico que corresponde y es, ¿de verdad CatchyOS a día de hoy mejora en rendimiento en Steam Deck en todas las circunstancias? Bien, nos vamos a poner ya con los test de rendimiento y lo que voy a intentar es ser muy claro. He intentado que al final el gasto total que se está generando dentro de la batería, es decir, que toda la energía que salga sea exactamente la misma tanto en SteamOS como en CatchyOS. ¿Para qué? Pues para ser más o menos justo, ¿no? Porque si me vas a estar gastando más en CatchyOS energía, pues se sobreentiende que tú también estarías sacando más rendimiento. Entonces no sería una comparativa igualada. Tenemos que ponernos siempre a las mismas circunstancias. Y te voy a decir una cosa, a las mismas circunstancias de gasto energético, CatchyOS
yo diría que va un puntito por encima, un puntito, solamente un puntito, por encima de Exynos. Pero es cierto que, te digo, ya he estado jugando con Kachio durante una semana a todo tipo de juegos, más allá de las pruebas que estáis viendo, por ejemplo, con este Monster Hunter Wilds, que me he querido ir al elemento más extremo del todo. Abajo, arriba estamos teniendo 14, 15 FPS durante esta sección, ahí estamos consiguiendo 16, 17 FPS en Kachio. Estáis viendo que hay un puntito por encima, aunque al final es curioso porque cuando veáis la puntuación final parece que Kachio da una puntuación peor, pero yo diría que funciona mejor Kachios con Monster Hunter Wilds en Steam Deck que con Exynos 3.7 de manera general, porque claro, al final hace unas medias y tal. A mí personalmente esas puntuaciones finales me parece que tienen entre poca y nula utilidad. Lo que tiene utilidad es ver cómo va funcionando durante todo el test del benchmark, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero sí que es cierto que durante esta semana que he estado probando Kachios en mi Steam Deck con diferentes juegos, como pueden ser, yo que sé, Dirt, como pueden ser otros tantos títulos, sí que es cierto que parece que Kachios se defiende bastante mejor en algunas circunstancias. Habría, por ejemplo, he estado viendo vídeos de Juandi en los que conseguía sacarle incluso hasta 5, 6 o 7 FPS, por ejemplo, en Forza Horizon 5, yo no lo tengo ese juego, o directamente que en alguno doblaba o casi llegaba a unos puntos extremos. Es obvio y es lógico que en algunas circunstancias, al estar actualizado el kernel ¿cómo se llama? A la versión más última de los kernels de Linux, ¿no? Que creo que va por 6.14, pues han conseguido ya implementar esas, ¿cómo se llama? Mejoras que habíamos estado diciendo durante mucho tiempo, de esa que, bueno, que llegaba incluso a hacer una mejora del 600% en algunos casos muy específicos. Por supuesto que sí, pero van a ser casos muy específicos, pero sí que es cierto que tenemos una mejora de rendimiento por lo general. Por ejemplo, en el caso, vamos a irnos a el caso de Cyberpunk, por ejemplo, si os parece, que lo tengo por aquí. En el caso de Cyberpunk 2077 es un caso o un momento, creo que un poquito más realista de lo que nos vamos a poder encontrar por lo general dentro de las mejoras de rendimiento dentro de este Kachios. Unas mejoras que te sacan 1, 2, 3 FPS de más, lo cual en Steam Deck no es para nada deleznable, y que, bueno, te digo una cosa, que creo que puede llegar a merecerte la pena si tú juegas sobre todo a juegos muy demandantes dentro de tu handheld PC de Valve. ¿Por qué? Porque al final ese FPS, esos 2 FPS, por ejemplo, aquí estoy viendo que estoy viendo 51 FPS, 52 frente a 48, 49 arriba. Joder, pues más o menos ese FPS, que también es algo un poquito inestable, ¿no? Pero bueno, ese FPS, esos 2 FPS pueden marcar bastante la diferencia en algunos casos, sobre todo cuando tenemos tan poco hardware del que tirar, que no es esto una 5090, que no es una, en fin, entendedme, ¿no? Por lo tanto, puede ser bastante relevante. Es más, vamos a ver el test final dentro de Cyberpunk 2077, que lo utilizamos como referencia, y aquí, por ejemplo, estáis viendo que arriba nos saca una media de 44, está dentro de lo lógico, y abajo de unos 45, casi 46. Pues bueno, ahí estaría un poco la cosa, ¿no? Bien, sigamos, por ejemplo, con otros títulos. Por ejemplo, en, ¿cómo se llama? En Starfield ocurre un poquito igual, ¿no? O sea, como que parece que va ese FPS o 2 de más, pero claro, la pregunta es la siguiente, ya no solamente con Starfield, sino con el propio Spider-Man. La pregunta es, ¿merece la pena entonces sabiendo que Kachios siempre va a estar por encima o siempre va a estar a la vanguardia de todas las actualizaciones de Linux, tener Kachios frente a un Exynos? En lo personal creo que no, pero me explico. Vamos a ver, Kachios es súper interesante, y si tú eres una persona que está acostumbrada a trastear, que te encanta instalar diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes sistemas operativos, que de verdad te gusta que parte de tu juego es, bueno, pues ese cacharreo, ese voy a quitar tal o cual, pues sí, te recomiendo encarecidamente, porque la verdad es que hay una cosa muy interesante cuando tú instalas Kachios dentro de tu Steam Deck, y es que prácticamente a nivel de usabilidad no te das cuenta en general que estás fuera del propio Exynos. ¿Cuándo te das cuenta? Pues precisamente en esos problemas de calidad de vida que muchas veces se nota que Exynos está muy bien pensado para este tipo de dispositivo, ¿no? Y no como Kachios, que te vuelvo a decir que está muy bien hecho, está extremadamente bien hecho, pero que le faltan esos puntitos. Por ejemplo, fallitos que ocurren que ya en Exynos están bastante superados, como por ejemplo el tema de los test, ¿cómo se llama? Los test de rendimiento. Es más, si nos ponemos aquí en este vídeo, ¿no? Un segundo.
segundito, lo vamos a volver a poner por aquí. Vais a estar viendo que si nos fijamos, la zona de abajo, la que pone Cachios, pues parece como que está bugueada, ¿no? Que unos números están por encima de otros. Son tonterías, desde luego que sí. Yo no le voy a dar más importancia de la que tiene, pero sí que es cierto que va sumando y sobre todo durante esta semana me he ido encontrando estos pequeños problemas, algún pequeño, te digo, el típico congelamiento en algún momento en el que saco ¿cómo se llama? Un menú lateral, que normalmente eso ya estaba superado desde hace bastantes versiones de Steam Deck, etcétera, etcétera. Te digo, ¿es algo que puede ser incómodo? Bueno, si eres una persona que lo que le gusta es la experiencia de usuario, un pelín, tampoco es una locura, pero si lo que estás buscando es rendimiento puro y estar a la vanguardia de todo, es que Valve, en esencia, no te va a poder ofrecer eso. Y es más, en general, ninguna distribución de Linux que pretenda ser estable en todos sus apartados te va a poder ofrecer lo que tiene Cachios, por lo que si quieres estar en esa vanguardia, quieres estar siempre con lo último para saber si ha mejorado algo o lo que sea, te recomiendo meterte esta distribución. Ahora bien, tienes que también tener en cuenta de que me he encontrado más fallos en juegos con Cachios de lo que me ocurre en SteamOS, y eso se nota que es porque está demasiado a lo último. Valve tiene que ser muy pero que muy cauto a la hora de incorporar los nuevos drivers que van saliendo, los nuevos kernels que van saliendo y diferentes nuevas implementaciones de todo el software que utiliza para poder ejecutar eso dentro de su Steam Deck. Y ahora en breve el Lenovo Legion Go, en la propia Asus ROG Ally, etcétera, etcétera. Tiene que ser muy cauto, por eso siempre va unas cuantas versiones, por ejemplo, por detrás del kernel de Linux, para saber que todo se ha comprobado perfecto, de que han podido hacer todas las comprobaciones necesarias, e incluso así sabemos que siempre todos los sistemas o grandes sistemas operativos que va lanzando Valve, o sea, nuevas grandes actualizaciones de Valve, siempre salen con un porrillo de fallos que durante la primera semana, 2 semanas, para muchos es incluso bastante insoportable. Por eso no recomiendo actualizar incluso la versión estable las primeras 2 semanas, porque siempre ocurre lo mismo. La gente se sorprende, pero siempre ocurre lo mismo. Por lo tanto, imagínate irte por un sistema operativo que directamente está muy por delante y que no ha tenido todo ese proceso avanzado. Así que nada, lo que sí me parece muy interesante de Cachios, ya para las personas, por ejemplo, como yo, que nos dedicamos a hablar o a hacer contenido sobre este mundillo, es que nos están ofreciendo de una u otra forma, y salvando muchísimo algunos obstáculos, ¿no?, alrededor de todo esto, sí que nos están ofreciendo una visión al futuro de lo que nos va a poder ofrecer SteamOS, porque todas esas mejoras que hemos visto de rendimiento, algunas mejores, otras peores, la verdad es que yo los títulos que he probado, ¿no?, que son de última jornada, que es donde de verdad vamos a ver un poquito más esa diferenciación y por lo que podría hacerte cambiar el sistema operativo, no he notado grandes cosas, pero sí que es cierto que otros compañeros han conseguido grandes cambios. Eso sí, siempre quiero decir lo mismo, a igualdad de gasto energético, porque cuando tú te vas a gastar más energía, pues es obvio que vamos a sacar más FPS, pero yo, y desde mi punto de vista, meterle más energía a este cacharro ya es como perderle un poquito la gracia, ¿no? Porque ya vas a tener una batería bastante mermada. Pero bueno, ahí habría que hacer entonces otras pruebas en otras circunstancias muy diferentes, ¿no? Así que bueno, pero lo dicho, esto al final es una visión al futuro, cómo va a poder rendirnos ese kernel en un futuro, cómo va a podernos rendir esos drivers gráficos en un futuro, etcétera, etcétera, dentro del propio SteamOS. Así que nada, si eres un usuario que simplemente juega con su Steam Deck, mira, quédate en Steam Deck, quédate en SteamOS, ve recibiendo las actualizaciones a medida que vayan saliendo y no te comas mucho más la cabeza. Pero si eres un usuario que le gusta experimentar, o que incluso ese último título que ha salido no le funciona especialmente bien en Steam Deck y oye, mira, me merece la pena gastar un tiempo de mi vida en formatearla, meterla en el nuevo sistema o lo que sea, pues oye, a lo mejor te puede merecer la pena. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, dime en comentario qué piensas al respecto y nos vemos en otro. Chao.